y lo vamos a enfocar por lo menos la primera parte a lo que es el términos bastante generales. Ya, básicamente entonces lo que corresponde ahora es ver sistemas que están relacionados con el movimiento en el reino animal, para lo cual entonces nos abocaremos entonces a lo que se refiere al sistema muscular y esquelético. Para lo cual entonces tenemos que considerar entonces de que este sistema en general son conjuntos de órganos que corresponden entonces a los músculos que tienen distintas expresiones a través del cuerpo humano, de tal manera, y de los animales en general. Entonces, el punto de vista generalizado, entonces vamos a dar cuenta de que tenemos tres tipos de músculos, que en términos, digamos, formales, entonces se refieren a los esqueléticos, los lisos y los de tipo cardíaco. Y en términos, digamos, amplios, para dar cuenta de cuál es la importancia que tienen para la estructura orgánica, tienen que ver básicamente con el movimiento del cuerpo, con el desplazamiento, haciendo entonces una suerte de apoyo para la integración a nivel del esqueleto y posteriores articulaciones que poseen, así como también hacia los órganos que poseen, los órganos internos que tienen también distintos tipos de requerimientos a nivel de movimiento, que también los vamos a abordar en forma posterior, y a la vez también con lo que tiene que ver con la circulación sanguínea, ya que el corazón también posee músculos que permiten entonces este tipo de, digamos, flujo continuo de la sangre, lo cual es bastante importante para esa regulación, lo cual tiene un motor integrador también que se refiere al sistema nervioso, nervioso somático. Sin embargo, también tenemos otros de tipo autónomo, que básicamente son los que están relacionados con el sistema liso, en el cual, como se da cuenta, la involuntariedad también da cuenta de que tiene que haber un control más automático de este tipo de patrón de movimiento. Entonces, primero abordar lo que se refiere al músculo esquelético, que básicamente es el que es el más relevante a nivel de la representación, el cual presenta entonces una importante representación a través del esqueleto. Tenemos entonces una unión a partir de tendones y también está altamente cubierto por mitocondrias, lo cual se da cuenta de su importancia a nivel del despliegue que tiene a nivel de la carga de movimiento. También la condición estriada da cuenta de una disposición que tiene de las unidades funcionales en la fibra muscular, que son los sarcómeros, que son unidades proteicas entonces que permiten generar el movimiento entonces a partir de este tipo de fibra. Como es voluntario, da cuenta entonces de un control de tipo consciente por parte del organismo, para lo cual entonces el sistema somático nervioso sería el principal encargado entonces de este tipo de actividad. Y por otra parte tenemos entonces también la segregación a partir de la estructura que tiene este tipo de músculo, a partir de músculos fascículos, que son fibras entonces que se rodean por una fibra de tejido conectivo, que es el que entonces permite la unión con la articulación respectiva. Habiendo mencionado anteriormente, entonces tenemos miofibrillas también, que son las que están cubiertas con estas proteínas que son la actina y la miosina, que permiten entonces este potencial de movimiento, a lo cual también se adiciona otro tipo de componentes orgánicos que también estarían involucrados en las reacciones químicas, como son las grasas y los carbohidratos, entonces que permitirían entonces una oxidación y posterior obtención de moléculas de ATP, lo cual entonces va generando entonces un círculo bastante importante de miocina y posteriormente activaciones a nivel de los músculos, los cuales también son potenciados por estos potenciales que se van generando a partir de las neuronas motoras, que ese también es el gran ordenador entonces de lo que se refiere la actividad a partir de los distintos músculos.
Y por otra parte tenemos también lo que se refiere al músculo cardíaco, ya entonces habiéndoles mencionado así en forma bastante breve lo que se refiere entonces el músculo estriado, entonces tenemos este que también, siendo que tiene una representación menor a nivel de proporción, es bastante importante a nivel orgánico debido a que está constituido entonces por la pared del corazón básicamente, y es el que permite entonces el flujo de sangre a partir de las distintas zonas del cuerpo, basándose esencialmente en lo que se refiere al miocardio, que es una capa intermedia que existe entonces entre dos capas intermedias, que serían entonces el pericardio, que sería la parte externa entonces, y la interna, dando cuenta además que necesita además una continua irrigación y posterior contribución en términos energéticos, que sería entonces basado en la circulación coronaria, y también entonces que tiene una cierta implicancia a nivel de sus funciones. Si bien tenemos acá en términos funcionales una actividad, una contracción entonces similar al músculo esquelético, tiene diferencia en lo que se refiere al potencial de acción, que como vimos son secuencias de polarización bastante importantes para poder hacer una activación en conjunta de distintas neuronas que van entonces a generar una actividad a partir de determinados eh, secuencias y músculos que están asociados con actividad. Acá, debido a la particularidad que tiene la fibra cardíaca, entonces necesita tener una secuencias bastante rápidas y bastante coordinadas, de tal manera entonces de garantizar el flujo constante de sangre y la actividad que está asociada a nivel de la fibra cardíaca, lo cual entonces se sitúa a partir de la liberación de calcio, que sería uno de los desentonantes, o sea, claro, de los que desencadena entonces este cambio químico, que como vimos es todo producto de una eh, desigualdad en la concentración de iones que existe a nivel celular, y lo cual entonces permite una secuencia bastante en cadena de miofilamento, entonces que va generando entonces un movimiento bastante en cadena, con el consiguiente acoplamiento entonces de la fibra, que se asocia entonces también a una acción conjunta entre el tejido y el gradiente que va existiendo entonces de los iones a partir de esta liberación. De esta manera entonces tenemos de que el miocardio forma la mayor parte entonces del músculo del corazón. Sin embargo, tenemos también laminillas que son de bastante relevancia, lo que son los cardiomiocitos, que tienen la particularidad también que hay zonas que se consideran que son marcopasos, que son de tipo nervioso, que permiten entonces una regulación bastante importante de lo que es el flujo cardíaco en términos de las pulsaciones. Y por otra parte tenemos también la importancia de lo que se refiere entonces el consumo a nivel de la energía que posee entonces este músculo cardíaco, lo cual debido a la constancia y a su periodicidad, entonces requiere entonces un flujo bien, bien sistemático a partir entonces de estas arterias coronarias, entonces principalmente basados en la raíz aórtica que existe en la zona epicárdica, y posteriormente a partir de las venas coronarias que la drenan entonces hacia la aurícula derecha, que sería entonces uno de los principales eh, conductos entre los cuales entonces este músculo permitiría entonces tener una adecuada provisión de consumo de nutrientes. Y posteriormente nos encontramos con el músculo liso, que sería entonces el tercer componente dentro de estos músculos, que sería entonces de tipo involuntario, sin estiramiento, que es la condición entonces que se veía cuando existían los sarcómeros, y que pueden existir a nivel de una unidad de acuerdo a la disposición que tengan algunos órganos, como por ejemplo el útero, que pasa a ser una gran franja de músculos, o múltiples unidades que pueden ser las que están asociadas a los distintos órganos que se pueden encontrar a nivel del cuerpo. De esta manera, entonces, la aplicabilidad entonces del músculo liso hacia el funcionamiento del cuerpo básicamente se sitúa con estos órganos,
que básicamente se sitúa en el estómago, que permite entonces el flujo de alimentos, las contracciones asociadas entonces a la motilidad que tiene el componente entonces ingerido que pasa hacia los intestinos, el cual a la vez también tiene este tipo de funcionalidad. Lo mismo pasa entonces por la vejiga, y a la vez también encontramos otros órganos que son bastante importantes que requieren este movimiento involuntario, como el sistema respiratorio y el urinario, a la vez que el reproductivo. A nivel entonces de lo que se refieren otro tipo de estructuras, a nivel de los mamíferos, por ejemplo, tenemos el músculo ciliar, que también tiene importantes componentes de músculo liso, que permite entonces una alteración en la forma del cristalino. Lo mismo que está asociado también en la piel, donde el acto reflejo entonces del erizamiento, producto de distintos tipos de estímulos, también estaría entonces asociado con este tipo de, de efectos gatillantes, que sería entonces básicamente con el músculo liso. Como les había mencionado entonces, dependiendo del tipo de órgano y dependiendo entonces de la estructura que se posee en base a la musculatura, tenemos entonces una gran unidad, las cuales entonces pueden estar actuando en forma variable, sin embargo pueden estar también en forma conjunta en torno a la contracción o a la relajación, dependiendo entonces del tipo de estímulo que exista, como sucede entonces por las tráqueas, las arteriolas que también poseen este tipo de movimiento, entonces que es en base entonces a la relajación, de acuerdo al flujo de sangre, y que está asociado entonces a una relación de elasticidad entonces y tensión que posee entonces esta estructura. Lo mismo que para el caso de los intestinos, que tiene a tener también una implicancia bastante trascendente debido a su continuo flujo, lo que se refiere entonces el alimento, tanto lo que se refiere hacia su destino, hacia el colon, como también hacia la reabsorción. Lo mismo pasa para el caso de la vejiga urinaria. Y ahora bien, en términos fisiológicos, básicamente lo que hay que destacar acá es que las reacciones de contracción básicamente son realizadas en forma bastante concatenada, bastante masiva, debido a la unión que poseen entonces las fibras musculares en torno a neuronas con procesos sinápticos. De tal manera entonces que se generan entonces estos procesos masivos entonces, basados con los neurotransmisores principalmente, la acetilcolina entonces, que van generando entonces impulsos en cadena, haciendo entonces de que las neuronas motoras vayan haciéndose cada vez efectivos por estas cargas que se van produciendo y que permiten entonces que haces en forma bastante localizada y bastante agregada vayan entonces generando relajamientos de acuerdo al caso o contracciones. Además, otro de los elementos que es bastante importante de considerar son los tipos de tendones, o sea, los tendones en general, que son un tipo de tejido de tipo conectivo, que es el que básicamente se sitúa para proteger otro tipo de elementos, como en este caso los músculos. Entonces, en este sentido, forma un rol articulador entonces al hueso, y que básicamente actúa como una palanca, generando entonces un movimiento reactivo, generando entonces el movimiento, dando cuenta también de que acá existen distintos tipos de tendones de acuerdo a las particularidades entonces de cada articulación. Y en relación entonces a la actividad que se genera en términos metabólicos, podemos dar cuenta entonces de dos procesos que básicamente sitúa una a partir de elementos que son de baja intensidad, donde se pueden encontrar entonces elementos que son bastante poco limitantes en términos de su toxicidad, como se refiere entonces a la producción anaeróbica, entonces, que básicamente se sitúa con mitocondria, donde este elemento no estaría produciéndose. No obstante, tenemos otro tipo de circunstancias donde podemos encontrar entonces una intensidad de la actividad que básicamente se desarrolla con tiempos bastante prolongados o con un esfuerzo bastante intenso entonces,
donde hay otro tipo de elementos que se están en configuración, que básicamente son de tipo anaeróbico, que si bien permiten entonces un rendimiento mayor para, la, para el individuo que genera este tipo de esfuerzo, básicamente va generando otro tipo de rutas metabólicas, lo cual entonces va a ir produciendo ácido láctico con las consiguientes entonces concentraciones de toxinas que son bastante importantes y que pueden afectar entonces los distintos tipos de equilibrios internos que se produzcan a nivel de los organismos. Y ahora básicamente, en términos generales y también a nivel zoológico, quiero referirme entonces a lo que se refiere entonces al esqueleto, que básicamente se conoce a nivel bastante macro lo que son en vertebrados, pero sin embargo existen distintos tipos de manifestaciones del esqueleto a través del reino animal. Pero destacar entonces de que la función principal y que muchas veces no puede no coincidir con el caso de los vertebrados, que es la estructura que soporta el cuerpo animal. Básicamente entonces le da la rigidez y le permite entonces distintos tipos de movimientos, protecciones frente al medio externo, y vamos a encontrar que en el reino animal encontramos distintos tipos, que son exo, que sería entonces de tipo externo, uno que sería de interno, que básicamente es el que se sitúa en los animales superiores, y otro que sería entonces basado en propiedades de tipo hidrostático, el hidroesqueleto entonces. Y básicamente destacar entonces que en el caso del exoesqueleto, en el cual se puede apreciar entonces por las particularidades que tiene su composición principalmente de tipo quitinosa, que es una proteína que precede los invertebrados que le da esa rigidez, esa dureza, y que es uno de los proteínas más abundantes a nivel del reino animal, que no obstante le da esta protección, está expuesto a cloacas mudas, que es un fenómeno que se conoce como ecdisi, en el cual entonces hay una regulación hormonal en las cuales los organismos, como se aprecia en la figura de la izquierda, entonces se libera de esta protección que tiene y posteriormente tiene un periodo de crecimiento interno para posteriormente volver a secretar una nueva cubierta externa, que es básicamente entonces de la misma particularidad orgánica. No obstante, también tiene una superficie de soporte para los músculos, además de que también interactúa con el medio a partir de las distintas componentes que existen, tanto a nivel de humedad, por ejemplo, o a nivel también de sustancias químicas con las cuales pueda entonces estar compenetrado. Otro de los elementos bastante importantes y que muchas veces también se puede obviar la relación, la proporción que pueden existir entre este tipo de consistencia de los esqueletos en función de la masa del animal. Generalmente entonces para los de tamaño pequeño es sumamente importante, considerando muchas veces de la proporción que existe entre su tamaño y el tipo de estructura que debe poseer, de tal manera de que, por ejemplo, si fuera del mismo tamaño a nivel de un ser humano, sería mucho más difícil mantener el tipo de estructura que posee, considerando la musculatura requerida para ese efecto. Entonces, hay unas proporciones que son bastante importantes y que son, de cierta manera, totalmente distintas de acuerdo a la escala. Y por otra parte, tenemos también la relación del entorno que hace de que este mismo equilibrio de tamaño y condición de masa sea bastante diferente. De esta manera, entonces, tenemos que en el medio terrestre, debido a la presión que existe en torno a la atmósfera, haya una relación mucho más compleja en relación al medio acuático, donde tenemos entonces de que básicamente a nivel de la flotabilidad que existe, o también a nivel de las columnas que existe, el, la fuerza que existe a través de las distintas columnas de agua, entonces permite de que no sea tan lesivo entonces el efecto entonces del entorno sobre el peso. Así es que está mucho más liberado en ese sentido. No obstante, tenemos también otro tipo de esqueletos que son de tipo interno, que
En primera instancia, entonces son de tipo de soporte, y se generan en forma interior, entonces, con un tejido entonces de tipo mineralizado, como se alcanza a apreciar en el caso de los vertebrados, donde tenemos entonces esta consistencia de tipo calcárea. No obstante, también tenemos otro tipo de variación que básicamente se da en algunos de los ejemplares menos complejos, como el caso de los poríferos, entonces, y que en algunos casos también solamente es un apoyo para los músculos y que tiene entonces una derivación del tejido mesodérmico. Y básicamente ya desde las primeras manifestaciones ya más concretas del endoesqueleto podemos apreciarlo desde después de los equinodermos. Entonces una formación mucho más verdadera en torno a su complejidad. Por otra parte, tenemos una flexibilidad en torno al esqueleto que permitiría entonces cierta capacidad de maniobra de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentre, por ejemplo, en el medio acuático, donde las distintas fuerzas que existen en torno a ella puede que limite la, la, la consistencia interna entonces de este tipo de estructura y que básicamente está apoyado por contracciones musculares, de tal manera entonces de que no sean deformados en forma bastante intensa, como sea en el caso de algunos celenterios o en el caso de las medusas entonces, y le permite entonces la posición normal de acuerdo a cómo vayan cambiando las circunstancias en el entorno. Y básicamente entonces está apoyado por un componente de cartílago entonces, que sería entonces una mezcla de proteínas entonces y polisacáridos entonces que permitirían entonces esta condición. Dentro de este mismo contexto también tenemos esqueletos de tipo más rígidos, que son mucho más restringidos en cuanto al movimiento que poseen algunos de los individuos que lo poseen, y que básicamente está restringido a grupos bastante particulares, como son microorganismos que son del tipo de los dinoflagelados, por ejemplo, o diatomeas, que ya esos también están como en un contexto zoológico bastante difícil de poder clasificar. Básicamente entonces son esencialmente de protección y en algunos casos apoyo adicional entonces la musculatura, que son especialmente para las especies que tienden a tener mayores requerimientos de movimiento. Y como se aprecia entonces, son bastante complejas en cuanto a su forma, pudiendo adquirir entonces formas muy armónicas en torno a su composición. Básicamente, bueno, algunos también que son del tipo radiolarios, que también se conoce que también son algunos de los artrópodos, o sea, perdón, de los invertebrados mucho más imprecisos en su determinación actual. Y son entonces compuestos de distintos tipos de elementos, pasándose entonces por las proteínas ya mencionadas para el caso de artrópodos, quitina entonces, y posteriormente ya de tipo carbonato y silicio. En algunos fondos de mares, por ejemplo, se encuentran depósitos de silicio, que son efectivamente entonces depósitos de este tipo de organismos. Y luego tenemos entonces los que son de tipo ya más de tipo interactuante entonces con equilibrio hidrodinámico, como serían entonces los esqueletos hidrostáticos, entonces hay una estructura semirrígida basada entonces con músculos que están entonces apoyados con este tipo de estructura, entonces permiten a partir de movimientos circulares y longitudinales, como es el caso de los anélidos, por ejemplo, como vimos en el caso de la lombriz terrestre. Y por otro caso también tenemos citoesqueletos que ya son a nivel de escala mucho menores, donde hay una estabilización entonces que forma las células, lo cual entonces ayuda a una estructura en movimiento a la vez que el transporte intracelular. Entonces son ya mucho menores en torno a su representación. Por lo tanto, igual es importante mencionarlas para ver cómo es la variación en torno a esta comprensión de esqueleto. Ahora, a nivel de vertebrados, básicamente vamos a encontrar acá esencialmente la composición en base a hueso y a un sistema esquelético que tiene que ver entonces con un ordenamiento en base a distintos tipos de formaciones
que están entonces asociados con el cartílago para el movimiento y que básicamente tienen un sistema muy particular de acuerdo a los taxones específicos, a distintas especies. Hay un patrón segmentario similar a lo que vimos entonces con metamerismo, pero aquí básicamente muy focalizado de acuerdo a las distintas estructuras, como en el caso de las costillas entonces. Y hay funcionalidades importantes también a nivel celular, como el caso entonces de la eritropoiesis, que es la formación de células sanguíneas, y es también un complemento a lo que se ve en otros tipos de órganos como el vaso. Y básicamente entonces destacar entonces de que el hueso es un tejido duro, tejido entonces conectivo bastante especializado, con forma de panal entonces, que da cuenta de las distintas funciones que posee, tanto lo que tiene que ver con el depósito de minerales como el calcio, como también a nivel de estas células sanguíneas. Y básicamente entonces tenemos células bastante importantes en este sentido, que básicamente son en los osteoblastos y osteocitos, entonces, que se dedican entonces a este tipo de mineralización, donde encontramos entonces varias sales también que están asociadas entonces a este compuesto. Y tenemos entonces que destacar acá dos tipos de hueso, o sea, de tejido óseo que se encuentran entonces en este tipo de órganos, que sería entonces de cortical y de esponjoso, que los voy a mencionar a continuación, y que básicamente se sitúan en el de tipo cortical, que es el de alta densidad, es el más duro, es el que tiene la mayor componente entonces de mineralización y que permite entonces la resistencia de esta estructura, lo cual a la vez se asocia con las funciones de soporte para el organismo de por sí, a la vez de que protege los órganos debido entonces a la configuración que posee en torno a ellos, y el movimiento que también entonces hace que haya una articulación en base a los tendones y posteriormente haya una acción de palanca. Y por otra parte tenemos la zona mucho más interna, que es el hueso esponjoso entonces, que tiene una red porosa bastante interna y que posee también la facilidad, la facultad entonces de poder generar tipos de funciones metabólicas entonces, intercambio a nivel de iones calcio a partir hacia hacia las zonas internas. También contiene algunos casos médula ósea, que lo voy a mencionar también a continuación, y que básicamente está asociada a huesos que son de tipo largo, como las extremidades en algunos casos. Y ahora sí, entonces, la médula ósea, como se alcanza a apreciar, entonces son tejidos semisólidos que se encuentran en algunas zonas del cuerpo, presente entonces en costillas y vértebras, por ejemplo, y que básicamente tienen funciones de tipo metabólica, la reserva de minerales entonces y los factores de crecimiento, que son un conjunto entonces de sustancias que están asociadas entonces al crecimiento de los individuos, a través también, o sea, a la vez también de funciones de almacenamiento de grasa que pueden ser entonces redirigidas hacia otras zonas del cuerpo de acuerdo a las circunstancias. Lo mismo pasa para el caso del equilibrio ácido-base en función principalmente del calcio, a la vez que la desintoxicación y también de tipo hormonal. Y básicamente en esta parte dar cuenta entonces de la variación que existe entonces a distintos grupos de vertebrados, donde tenemos entonces el caso de los peces, que tenemos dos tipos de configuración del esqueleto interno, entonces esencialmente de tipo cartílago, condictos y osteoidictos, lo cual ya lo hemos visto entonces, teniendo entonces la columna vertebral como el principal soporte, las vértebras articuladas, sostenidas por músculos, y lo que se refiere entonces a las espinas, que se entonces en torno a las aletas, las cuales ayudan a sujetarla, perdón, y posteriormente hay una desconexión entonces con la espina dorsal. La aleta entonces no están conectadas en este contexto. Y además destacar entonces lo que se refiere a los mamíferos marinos, entonces que tenemos acá una regresión entre comillas a lo que se refiere entonces el plan corporal de los mamíferos, que lo vamos a ver posteriormente. Tenemos pérdida de patas traseras entonces para facilitar entonces el nuevo rumbo evolutivo que han tenido. No obstante, la inclusión de una aleta caudal entonces que aprecia entonces que hay un cambio entonces en esta estructura. Eh, y el caso de cetáceo, que es la figura que se ve continuamente, entonces permite hay un compromiso de tipo estructural donde la flexibilidad
es mucho más importante para el caso de la natación en el nuevo contexto en el cual se sitúan. Hay función también de las vértebras cervicales. Y posteriormente, resumiendo lo que hemos visto, entonces, el músculo entonces, son estructuras asociadas a movimientos voluntarios e involuntarios de procesos vitales, teniendo en cuenta entonces que tenemos músculos de tipo esquelético, de tipo cardíaco y de tipo liso, con distintas propiedades cada uno, con distintos tipos de componentes que los permiten entonces gatillar su movimiento y su regulación, y los órganos a los cuales entonces están involucrados. Y por otra parte tenemos entonces el esqueleto como un sistema de sostén, donde tenemos distintas variaciones de acuerdo a los distintos taxas, teniendo los exoesqueletos, que son los que están asociados a artrópodos, y después tenemos los que son de tipo interno, con variaciones de acuerdo a los organismos menos complejos, como son las esponjas, pasando entonces por los que están asociados con hidroesqueletos también, y posteriormente a los que están basados en esqueletos óseos, como son entonces los vertebrados en general, con cambios en atributos y también con distintos potenciales fisiológicos, como en el caso entonces de los mismos vertebrados con sus distintos tejidos óseos, con las variaciones entonces respectivas a nivel filogenético. Eso es básicamente esta parte. No sé si hay dudas hasta el momento. Ya, básicamente, como estábamos viendo, vamos a ver la comparación que existe de esta estructura con los grupos zoológicos más representativos entonces a nivel del reino animal, dando cuenta entonces, a primer lugar, de lo que se refiere a, a los peces óseos. Entonces, tenemos entonces de que la musculatura está principalmente entonces asociada a una función bastante particular, como que tiene que ver entonces con el movimiento del agua, hacer mucho más efectivo entonces tu movimiento, sobre todo lo que se refiere a la natación, teniendo en cuenta entonces de que tenemos segmentos musculares que son miómeros, que son básicamente músculos en bloque, bastante compactos y bastante entonces efectivos, considerando entonces esta unidad de superficie. Por lo tanto, entonces tenemos una vinculación de la musculatura entonces a los huesos de la unión, es decir, entonces a la aleta, y que en gran mayoría de los casos entonces tenemos una variación de esta representatividad muscular en función de la edad, que puede dar cuenta entonces de cuán activos pueden ser los individuos, también la actividad física, el estado de condición y el estado nutricional, que está básicamente igual relacionado con lo anterior, de cómo estos distintos eh, representantes, especímenes, entonces están comprometidos. Además de esto, también tenemos un desarrollo continuo de la musculatura a lo largo de la vida del animal, entonces teniendo en cuenta de que hay segmentos de los músculos que están en distintos tipos de degradación o de rehabilitación, por lo tanto coexisten entre ellos a partir de este periodo de tiempo. Pero básicamente lo más importante tiene que ver entonces con los tipos de músculos la alimentación que van a tener entonces estos a partir entonces de los distintos individuos. Entonces, no obstante tener entonces músculo esquelético que está representado entonces por las distintas partes, estructura entonces de los individuos, tenemos también los miótomos, que son estructuras en forma de W, que están distribuidas entonces a segmentos unidos a costilla, y sin embargo lo otro importante tiene que ver con los músculos rojos, que son básicamente los que generan gran parte del movimiento, los cuales por consiguiente se caracterizan por su alta vascularización, entonces bastante importante en lo que se refiere a la irrigación y por supuesto el tipo de respuesta, y el metabolismo aeróbico también, que está muy consiguientemente relacionado con este tipo de elementos. Y también tenemos músculos blancos que ya tienden a tener una vascularización mucho menor y que están asociados entonces con un metabolismo anaeróbico. Entonces, en primera consideración, entonces tiene que ver con los músculos rojos. Y por otra parte tenemos también músculos de tipo rosado, que es una línea eh, que se encuentra entre las fibras rojas y blancas, entonces que tiende a tener
rápida contracción y hay una resistencia más o menos intermedia en el tipo de esfuerzo que se realiza. Por otra parte, tenemos entonces también las capas musculares que poseen harto componentes de glucógeno, que son entonces esta reserva requerida también de una representación a nivel de las fibras, que son estas que les mencionaba, que son unidades estructurales de los músculos. Y por otra parte también tenemos el elemento asociado a la contracción muscular, que es solo el fenómeno que va gatillando este movimiento, que básicamente se sitúa entonces con un impulso coordinado a partir de los nervios, que es una regla más o menos similar entonces a lo que vemos en los otros vertebrados, en el cual tenemos entonces los movimientos de iones calcio que van entonces seguidos de una activación de la enzima que permite entonces un movimiento en cadena para el resto de las fibras. Acá se alcanza a apreciar entonces lo que se refiere a los músculos rojos entonces, para este tipo de musculatura, la fibra entonces para los peces óseos en general. Y luego tenemos acá el caso de los anfibios, donde si bien tenemos acá por su posición filogenética, tenemos entonces también miótomo, tenemos esta condición entonces ya en términos de músculo asociado entonces a deslizamiento en el agua. No posee entonces contracciones, lo cual entonces está asociado a la curvación entonces en un plano dorsal, entonces lo que permite entonces de que ya se sitúe en la posición terrestre, y además tiene válvulas, o sea, vértebras con músculos cortos, es decir, acá hay también hay una disposición muscular en base al plan corporal que va teniendo, que es un acortamiento y que básicamente está asociado con una interrupción por intersecciones tendinosas, que tiene que ver entonces con la unión que va poseyendo en base a distintas articulaciones. Y lo otro bastante representativo tiene que ver entonces con las cinturas pectorales, que están asociadas entonces en la zona ya llegando a la zona del cuello, donde tenemos entonces una representación de los músculos romboides, que son básicamente los que están asociados a la espalda, y un elevador también de las cápulas, que se sitúa entonces en la parte ya ventral. Encontramos también otro elemento importante en la región medio ventral, entonces, con fibras orientadas longitudinalmente, lo cual es entonces bastante importante para las funciones que van a desarrollar en torno al desplazamiento. También tenemos una región muy importante, la parte hipoaxial en el cuello, donde tenemos entonces la musculatura hioidea, que está básicamente situada ya posteriormente en la zona de la faringe, que permite entonces movimientos de este tipo de estructuras, lo cual también está asociado con los movimientos de deglución y de respiración, que son bastante esenciales para sus conductas en estos términos. Y las extremidades también, que son muy importantes, que también tienen músculos radiales, que básicamente se sitúan entonces con los miótomos, que son similares entonces a lo que vemos con los peces, y hay origen entonces aletas modificadas, que son básicamente la misma estructura que encontramos en este tipo de grupos, que permiten entonces, a forma similar entonces, desplazamientos hacia arriba y hacia abajo. Solamente este segmento. Ahora, básicamente, lo que se refiere a reptiles, entonces, encontramos con músculos parciales, entonces, que son dorsales al septum, que se sitúan en toda esta zona medular, entonces, donde encontramos una segmentación ya bastante importante. Entonces, tenemos una limitación de lo que se refiere entonces al metamerismo. Hay división entonces en lo que se refiere a unidades estructurales y funcionales, es decir, tenemos ya una parcialización mucho más definida en lo que se refiere entonces a este tipo de musculatura para las distintas zonas que van a estar entonces eh, comprometidas para funciones esenciales. Y básicamente nos encontramos acá con el grupo de los transversaspinalis, que básicamente se sitúa entonces en la espina dorsal, que es uno de los elementos que también es importante para poder generar movimientos a partir de esta zona, con largas fibras, permitiendo entonces de que este movimiento sea lo más efectivo posible. Lo mismo que para la zona de la iliocostalis, que se sitúa entonces en la zona mucho más inferior, en la zona entonces media, y posteriormente tiene una función asociada entonces al movimiento con las costillas. No obstante, encontramos acá
excepción en lo que se refiere al grupo, básicamente sobre todo con las serpientes, que es el grupo entonces de los ofidios en términos zoológicos, donde los músculos axiales entonces se han redirigido entonces hacia un uso propulsivo entonces del movimiento, lo cual entonces contrasta con lo que se había utilizado anteriormente en términos de la inserción hacia extremidades. Por otra parte, tenemos entonces el sistema muscular en aves, que si bien es bastante importante en términos de representación, tenemos también algunos que son bastante más representados en términos de su desarrollo. De esta manera entonces encontramos de que el músculo pectoral es uno de los más importantes, básicamente situado entonces con lo que se refiere a la capacidad de respiración y posteriormente también con lo que se refiere entonces a la inserción con las alas para la capacidad del vuelo entonces, que son entonces los que permiten un importante entonces desarrollo inspirativo. No obstante de eso, tenemos también de que el patrón tiende a tener ciertas variaciones, contándonos entonces de que entre especies y familias puede haber menor, una menor representación de ciertos grupos, considerando entonces el gran fluctuación que encontramos entonces entre hábitos de vida a través de esta clase aves. Lo mismo pasa para el caso de los cuellos, donde tenemos entonces de que tiende a tener también una importante representación, considerando entonces el largo que muchas veces posee y que tiene entonces una funcionalidad muy importante también, tanto lo que se refiere a la alimentación, al forrajeo, sobre todo aves que están asociados a lugares que son muy abiertos, que tienden a tener mayor exposición, tienden a tener también esta importante, muy desarrollada esta zona, también para la detectabilidad de depredadores. Los músculos de la piel también tienen una importante representación para ajustar lo que se refiere la postura de las plumas, debido entonces también a estas condiciones que son bastante importantes en las plumas para el apoyo a las funciones del vuelo, como vimos que tenían entonces esta funcionalidad asociada entonces a minimizar entonces el, el efecto de resistencia del aire, y por otra parte también el apareamiento, ya que permiten entonces de que puedan generar en forma más conspicua, mucho más destacada entonces estas plumas para poder entonces ganar un cortejo. Por otra parte, en lo que se refiere al tronco de la cola, encontramos de que existen pocos músculos, básicamente entonces asociados a la extensión de las plumas rectrices, que están básicamente entonces en la zona ya más de tipo lumbar, con fines básicamente de tipo de equilibrio. Y básicamente concluir de que el tema de la musculatura está bastante discutida de acuerdo al tronco filogenético que fue derivando hacia ella, debido a de que este fin, o sea, todo este proceso ha sido bastante especulativo en términos de lo que aconteció primero, en términos de lo que se refiere a la condición de trepación, por lo que se refiere entonces al vuelo propiamente tal, que lo vimos en algún momento en la clase de papel ecológico. Entonces, de esta manera entonces existe bastante incerteza en ese sentido. Bueno, y lo que se refiere entonces al sistema muscular en mamíferos, tenemos entonces un patrón similar a reptiles, donde vimos una compartimentalización entonces en torno a la musculatura de acuerdo a las localizaciones donde se sitúan. No obstante, tenemos acá una mayor flexibilidad, una mayor capacidad de actividad entonces. No obstante, acá destacamos entonces el panículo dérmico, que se refiere entonces a los músculos de la piel, que tienen que ver esencialmente entonces con movimientos involuntarios que se van a generar, lo cual se asocia en primer lugar con temas de tipo sanitario, como tienen que ver entonces con las infecciones de insectos, entonces, como el caso de muchos bovinos que... Profe, ¿Se está perdiendo la señal? A ver, no.
Ah, ¿no? yo pensé, espera un momentito que no alcanzo a... No, Espera un poquito, a ver. quería preguntarle algo. ¿Sí? Dime. ¿A qué hace referencia esa parte blanca que se ve en el músculo del gato? ¿Qué, qué es? Básicamente grasa, algunas de, ¿Esa de estas partes, parte sí. blanca Sí, grasa, es grasa? sí. Ah, Pensé que había problemas de conexión, pero claro, la interacción social que también tiene una importancia bien destacada en lo que se refiere a la orientación de los músculos. Otro de los elementos bastante destacables dentro del componente muscular de los mamíferos tiene que ver básicamente en el cráneo y principalmente con lo que tiene que ver con la masticación. Como vimos entonces en este segmento, entonces los mamíferos se destacan por su flexibilidad en torno al aparato masticatorio, a los dientes, por lo tanto acá existe una variación en lo que se refiere al músculo aductor entonces, y está mucho más profundo. Habría entonces apófisis, que son entonces unas estructuras más protuberantes, entonces, lo mismo que pasa con el músculo massétero, que genera entonces un movimiento hacia adelante y hacia atrás, que es muy importante entonces para la respiración y posteriormente para la efectividad en lo que se refiere al consumo de alimentos. Entonces tenemos entonces este músculo temporal y el massétero, este permite la inserción entonces del músculo para la masticación posterior. Y nuevo, viendo el tema esquelético, entonces, básicamente asociado entonces a peces óseos, nos encontramos entonces con una estructura bastante funcional. Entonces, tenemos el cráneo, la caja craneal, el techo craneal, series infraorbitales, entonces, huesos mandibulares, que son bastante importantes, sobre todo para lo que se refiere al intercambio de agua para la respiración, elemento endocronial. Entonces encontramos unas zonas cartilaginosas y también de tipo dérmica, considerando entonces también la importancia entonces de las escamas para interactuar entonces con este esqueleto. Además un hueso dentario que formaría entonces parte de este tipo de estructura en la zona craneal. Las costillas también son bastante destacables, lo cual da cuenta del importante apoyo que va generando para la posterior acción del, de este tipo de movimiento. Tenemos entonces una espina neural que básicamente están situadas en torno a este tipo de columna, lo mismo que los arcos gemales y espinas gemales en la cola. Tenemos arcos radiales que básicamente son los que sostienen la jaleta. También tiene una conexión, como vemos en los otros vertebrados, en base a cintura, entonces, que son los componentes principales para la articulación. En anfibios, sin embargo, acá tenemos otro tipo de especialización, otro tipo de adaptaciones en base a los desplazamientos, que básicamente son de tipo locomoción terrestre, natación y salto. Entonces, lo principal es la extensión de las patas posteriores, como vemos acá. Entonces, hay una prolongación en este sentido. Cintura pélvica también es bastante importante. Y básicamente también hay cigapófisis, que son un tipo de articulaciones que existen entonces de tipo planas, vértebras, que permiten entonces una exploración mucho más efectiva, al contrario de lo que se alcanza a apreciar con, con los peces óseos, que son mucho más de tipo rudimentaria. Entonces, otro destacable también es el bajo número de vértebras, lo cual entonces es condición entonces del acortamiento corporal que poseen este tipo de organismos. No obstante, tienen huesos bastante ligeros, lo que facilita entonces el desplazamiento. Hay fusión también de vértebras, no obstante esa condición bastante acortada. El guión, que es básicamente la zona que está en la zona pélvica, entonces, inclinado hacia adelante, y la permanencia cerca del suelo, entonces da cuenta también del tipo de postura que genera, entonces permite una dependencia bastante fuerte hacia este tipo
de horizonte espacial. Y lo otro destacable también tiene que ver básicamente con la capacidad de regeneración de las extremidades, que solamente estaría representado a nivel de las larvas, lo cual, tanto en adultos como para el resto de los vertebrados, es pérdida. Luego, para el caso de reptiles, entonces tenemos acá lo mismo, apófisis. Estas son otro tipo de, son de una protuberancias que se van generando, que permiten entonces un apoyo de la columna, lo cual entonces va a ser un adicionante entonces para poder entonces poder generar un mayor tamaño para el individuo a partir de esta presencia en medio terrestre. Como vimos también para el caso de las musculaturas, también tenemos una diferenciación bastante importante entre las vértebras cervicales, esternales, entonces sacras y caudales, de acuerdo a la altura en que se encuentre en relación a la porción cefálica. Entonces, no obstante, tenemos cinturas y extremidades de una forma similar a lo que se refiere a anfibio, entonces más o menos restringida hacia el horizonte del espacio, y luego en fémur entonces en posiciones distales más altas que las proximales, que son las zonas que están acá en la zona entonces posterior. Lo otro importante tiene que ver entonces con el desarrollo entonces de huecos entonces que permitirían, al igual que en mamíferos, como vimos en el caso de los mastéteros y los temporales entonces, que permitirían una orientación para esta inserción, además de huesos térmicos que también entonces estarían representados a nivel de las distintas zonas del cráneo, permitiendo entonces distintos tipos de estructuras, la zona de los huesos nasales, prefrontales, las infraorbitales entonces, y las que son de la parte parental. Lo mismo pasa entonces para los huesos occipitales, que básicamente están situados en la zona posterior de la zona rostral entonces, y permitirían un cóndilo, que sería entonces la inserción hacia la columna, con escotaduras también con lóbulos parcialmente separados. Permitiría entonces tener hay una diferenciación en base a los huesos. Y luego, en relación al hueso de los javes, ha sido bastante reiterativo como un tema adaptativo bastante esencial, pero aquí es importante nuevamente destacar entonces los huesos huecos entonces, por una resistencia estructural que básicamente tiene que ver entonces con esta facilidad hacia el vuelo entonces. No obstante, y lo mismo pasa con el tema de los músculos, tenemos una variación numeraria entonces de acuerdo a las especies, adaptaciones que son ya más de tipo específica, lo cual puede estar representado por fusión de huesos. Y lo otro importante, que es bastante apreciable en la gran mayoría de los casos, es la carencia de dientes, entonces, debido a esta formación córnea que tienen, y la verdadera mandíbula también, debido entonces a esta ausencia de musculatura verdadera que está asociada a ello. No obstante, tenemos extensiones de hueso en forma de gancho en las costillas, y eso también es importante entonces para poder entonces generar una potencia inspirativa mucho mayor, para el caso de la respiración entonces, lo que se traduce entonces con fortalecimiento entonces desde la caja torácica. El cráneo, sin embargo, tenemos 5 huesos principales entonces que tienen que ver con el frontal, que básicamente se sitúa en la zona digamos, en la zona, digamos, del frente, la zona parietal, que se encontraría entonces en la zona ya más cercana hacia la zona inversa, lo mismo que pasa para el caso premaxilar y maxilar, masal, esta zona, y la mandíbula. Y las caderas están formadas entonces por la pelvis, que tiene 3 huesos principales, forma similar entonces a lo que vimos con anfibio, entonces con el ilion, que sería el hueso largo entonces, y básicamente con el isquion, que estaría entonces representado en forma adyacente, lo mismo que para el caso del pubis, con una fusión en gran medida. Y la parte superior de la pata entonces nos encontramos con el fémur, donde tenemos una conexión, y el peroné, y básicamente tenemos entonces el metatarso como la parte superior, que sería entonces el destacamiento que posee este tipo de huesos para las aves.
Y como les había mencionado para el caso de reptiles, entonces en esqueleto de mamíferos básicamente lo que tenemos como uno de los grandes particularidades tiene que ver con el cráneo. Y básicamente acá lo citamos con complejos orbitarios que básicamente tienen que ver entonces con una facilidad para poder entonces tener funciones de tipo sensoriales y en este caso serían de tipo visuales. Además del hueso maxilar entonces que me diría entonces una entrada para poder facilitar entonces los procesos masticatorios también. Sin embargo, estar también teniendo una fusión entonces por el lado de los costados entonces que genera un arco cigomático y también lo que se refiere entonces con una mayor retroalimentación de lo que se refiere a la parte sistémica, porque tenemos entonces orificios que permitirían entonces una incorporación de vasos sanguíneos y nervios que permitirían entonces una inervación y una completa, una mayor irrigación, sobre todo para lo que se refiere entonces el crecimiento y la integración nerviosa. Lo mismo que en reptiles, entonces los cóndilos occipitales, entonces, que permitirían en la zona ya más baja, unión del cráneo con la columna. Y a pesar de todo, tenemos también diferenciación a partir de las especies, tanto en lo que se refiere principalmente por lo que son hábitos alimentarios, lo cual se traduce entonces especialmente en lo que son dientes, como vimos en el caso del sistema digestivo, tenemos entonces dientes planos para el caso del herbívoro, ajustes en la zona superior, sobre todo para el posicionamiento de la musculatura, que básicamente se sitúa con mandíbulas con dientes de tipo carnívoro, que tienen una adaptabilidad mucho más importante para su función específica. Y por otra parte tenemos también 26 huesos largos de la columna vertebral, lo cual también tiende a ser un patrón bien destacado. También hay una división muy importante en lo que se refiere a las regiones de esta columna. Y sobre todo en lo que se refiere a la región torácica es más importante en cuadrúpedos, considerando de que realmente tienen que sostener una zona, que es la zona estomacal, entonces por la posición que eso conlleva, tiene también un, una necesidad entonces de poder ser apoyado en términos de cobertura. Y nuevamente, en resumen, entonces tenemos en primer lugar una musculatura que está asociada a la efectividad de movimientos, y básicamente vimos que teníamos músculo de tipo miomérico en el caso de los peces, que está entonces dividido en musculatura roja, blanca y rosada, de acuerdo a las particularidades que poseen, la efectividad que posee, y posteriormente desarrollado a partir de músculos mucho más complejos y mucho más fusionados para el caso de las aves y posteriormente con músculos que están asociados al cráneo en el caso de reptiles y mamíferos, entonces que dan cuenta de las particularidades del entorno y cómo entonces les permite poder desarrollarse en cada uno de ellos. Lo mismo pasa para los esqueletos, entonces tenemos mantención de estructuras orgánicas que son entonces los que permitirían esta facilidad de poder apoyarlos, sobre todo en lo que se refiere a ejemplares que están en el entorno terrestre, entonces debido a la necesidad de cobertura de los órganos, y que entonces da cuenta de esta historia de vida con la que están entonces cada uno de ellos asociados, y el caso de las aves sería uno de los más importantes, debido entonces a este camino particular que ellos tomaron en torno a la vida asociada al vuelo. Y nuevamente, aquí tenemos que considerar esto, por algo más o menos el concepto del sistema musculoesquelético, entonces es necesario integrar estos ambos elementos, tanto el tipo muscular como el de tipo esquelético de por sí, entonces para poder ver cómo las estructuras van coordinadas en forma más coherente y sobre todo en lo que tiene que ver con las demás funciones más allá de la locomoción, sino que a nivel orgánico, con con otros tipos de funciones vitales que van poseyendo. Eso es. No sé si